Buenos días. En Monpós, departamento de Bolívar, a los 2 días del mes de junio del año 2016, se constituye en audiencia pública el juzgado primero promiscuo del circuito de Monpós, con funciones de conocimiento, con el objeto de adelantar la audiencia de juicio oral dentro del radicado 13483189-001-2015-004, seguido en contra del señor Kadir Nieto España, por la comisión del presunto punible de homicidio agravado. Se recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto que se debe observar durante la celebración de la audiencia y tener en cuenta lo siguiente: colocarse de pie cuando el señor juez ingrese a la sala, obedecer órdenes impartidas por el señor juez, permanecer en el lugar asignado salvo que el señor juez le autorice lo contrario, no murmurar los aciertos o desaciertos de la parte acusadora, defensor e interviniente, utilizar posturas acordes a las solemnidades de la audiencia, no fumar, comer, dormir, botar basuras en sitios inadecuados, no protagonizar ni fomentar escándalos ni riñas dentro de la sala, no hacer uso de equipos de comunicación durante la audiencia o mantenerlos apagados. Los asistentes de pie, por favor. Ingresa al despacho, señor juez primero promiscuo del circuito de Monpós Bolívar, como tiene conocimiento, doctor Eduardo Enrique Roja Camargo. Puede sentarse, buenos días. Tal como se ha dicho, el motivo de la presente, llevar a cabo la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal radicado bajo el número 13-468-3189-001-2015-004, en donde aparece el señor Kadir Nieto España, imputado de la comisión del presunto delito de homicidio agravado. En este momento de la audiencia se procede a verificar la asistencia de las partes por parte de la Fiscalía. Buenos días, su señoría y demás personas presentes. En representación de la Fiscalía General de la Nación, Ludis Arteaga Oviedo, fiscal seccional 58, con oficina en este municipio de Monpós Bolívar, Palacio Municipal, primer piso, teléfono 685-5389. Gracias. Por parte de la defensa. Buenos días, su señoría. Represento los intereses de Kadir Nieto España dentro de este asunto en el ejercicio de la defensa técnica y de confianza. Gracias. El implicado se encuentra presente. Su señoría, le informo que el procesado, a lo largo de las distintas etapas del proceso, presentó la excusa para no estar presente, la cual fue debidamente aprobado por el despacho. Muy bien. Se procede entonces, ya verificada la asistencia, a darle la instalación a la audiencia de juicio oral. Primero que todo, y a fin de darle aplicación a lo normado en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, se le pregunta a la señora fiscal en estos momentos por la situación jurídica del señor Kadir Nieto España. Pues sí, su señoría, pues en cuanto al señor Kadir, estamos en la etapa donde se va a llevar a cabo la audiencia de juicio en cuanto a la parte de las pruebas. Pienso que en el momento que se me dé la oportunidad para estas pruebas, entonces haré mi respectiva intervención. Gracias. Su señoría, entiendo que la pregunta del despacho es la situación jurídica. El señor tiene medida de aseguramiento vigente, es lo que el despacho quiere saber. Así es. Correcto, tiene medida de aseguramiento vigente. En este momento vamos a darle la palabra al señor defensor. ¿Tiene algo más que decir? Su señoría, la defensa solo espera que la señora fiscal enuncie los testimonios que se han de desarrollar en el ejercicio probatorio antes de los alegatos, para luego la defensa hacer uso también del ejercicio natural del contradictorio, con base también en pruebas que fueron despachadas en su momento por la judicatura. Se le pregunta entonces a la señora fiscal sobre la presencia de los testigos, si se encuentran en el lugar, testigos que debe hacer valer en el transcurso del juicio oral. Tiene la palabra la señora fiscal. Su señoría, muy respetuosamente esta delegada, en atención a que fue notificada ella precisamente el día 25 de mayo
que fue el día jueves a las 10 de la mañana, y que hay que tener en cuenta que fueron 3 días festivos que hubo y que los testigos que se solicitan pues no viven en este municipio, porque unos viven en Cartagena, o los de Policía Judicial ya han sido trasladados y se encuentran en Arjona, Bolívar, pues, y son personas que necesitan una notificación con tiempo para hacer un desplazamiento desde Cartagena hasta esta ciudad, donde hay que pedir permiso, hay que buscar la parte económica también, porque no todo el mundo cuenta en esos momentos con esa, pues no fue posible que ellos se acercaran a esta diligencia en razón al tiempo que fue un poco limitado, y que no pude contactarme con ellos para que me dijeran pues sí, realmente se logró estar presente en esta audiencia. Entonces, respetuosamente, esta delegada solicita que se fije una nueva fecha y que realmente se dé un tiempo prudencial para que estas personas puedan hacer su acercamiento a este municipio, teniendo en cuenta la distancia que estamos. Por ejemplo, la doctora Silva, que no se encuentra en esta ciudad, y los agentes de policía que me son testigos también tampoco se encuentran en este municipio. Por eso esta delegada respetuosamente le solicita, si usted bien considera, pues tener presente esa petición que le hace la Fiscalía. Gracias, su señoría. Gracias a usted. Se le da traslado entonces al señor defensor sobre lo dicho por la señora fiscal. De igual forma, se le pregunta por la presencia de sus testigos, que va a hacer valer durante la celebración de la presente audiencia. Gracias, su señoría. Debo manifestarle respetuosamente que esta sería la 9ª vez que por parte del Estado se pide la suspensión de la diligencia, o mejor, del juicio oral. Yo acepto, en gracia de discusión, 2 suspensiones que pidió la señora fiscal. Entre ellas, por haber llegado nueva al cargo y no conocer las intimidades del expediente. Obvio, eso es de sumo cuidado, porque nadie puede ir a una audiencia sin conocer, ni estar preparado, ni argumentar sobre lo que no se tiene conocimiento. Pero el resto, su señoría, si usted analiza las carpetas, encontramos la misma situación por los testigos de la Fiscalía, que nunca tienen tiempo, que no fueron notificados, y ya esta es la 8ª vez que se utiliza el mismo argumento. ¿Y qué está ocurriendo con eso, su señoría? Sin entender de que esto sea un alegato, sino una respuesta argumentativa a la petición. Eso está violando el principio de concentración del juicio oral, que se refiere el artículo 454 de la ley 906. Está violando el principio de la consecutividad. Está violando el principio de la celeridad, que se refiere a que todo indiciado tiene derecho a que se le aplique justicia pronta y cumplida. Y no puede el ciudadano del común cargar con las excusas de los servidores públicos que tienen que estar preparados para colaborar con la administración de justicia. Yo pienso, su señoría, con el respeto de la señora fiscal, no es la causal para pedir la suspensión del proceso. La carpeta está llena de citaciones que ni siquiera se mandan por correo, sino por vía del correo de internet, que es el medio expedito que la tecnología permite en uso de la buena y correcta administración de justicia, para que los procesos no se empantanen. Y esto es el ejemplo claro de lo que está sucediendo, que siempre se alega de que no pudieron venir porque no pudieron tener permiso, porque no tienen la capacidad económica para venir. No es excusa para que hoy tampoco podamos llevar a cabo la práctica de prueba en el juicio oral y la argumentación de fondo para definir sobre este asunto la responsabilidad de un ciudadano que se ve sometido a las contingencias de la inoperancia de algunos servidores
que no prestan la colaboración necesaria que están obligados por ley a cumplir. De todas maneras, su señoría, la defensa se opone rotundamente a la solicitud de suspensión. Gracias. Su señoría, ¿podría concederme la palabra un segundo? ¿Cómo no? Esta fiscalía pues le solicita respetuosamente que de no concederse pues se haga la conducción tal como lo establece la ley de estas personas y que se deje la constancia realmente del por qué no están compareciendo a este juicio. Gracias, su señoría. Procede entonces a pronunciarse sobre la solicitud de aplazamiento en esta audiencia por parte del ente acusador. Revisando la carpeta, revisando el expediente por parte de este despacho, nos hemos dado cuenta que efectivamente se han realizado una serie de aplazamientos. El día 30 de julio del 2005 fue celebrada la audiencia preparatoria y una vez terminada esta fue ordenada que se celebrara audiencia de juicio oral el día 7 de abril del 2015. Dicha audiencia no se pudo celebrar precisamente porque la señora fiscal no pudo contactar a los testigos. El señor abogado Hugo Atencio hizo presencia. La audiencia de juicio oral se programa nuevamente para el día 10 de diciembre. No fue celebrada dicha audiencia. La misma fue programada nuevamente para el día 1 de marzo del 2016. El abogado de la defensa, doctor Hugo Atencio Villarreal, hizo presencia. La audiencia fue programada para el día 10 de marzo del 2016, no se celebró la audiencia por causas ajenas a la voluntad del despacho y se programó para el día 14 de abril del 2016, no se pudo realizar. Se hacen todas estas anotaciones y observaciones. Si bien es cierto que ha transcurrido un tiempo suficiente y prudencial, voy a revisando la carpeta, tienen cierto grado de sustento lo dicho por la señora fiscal debido a que el auto de sustanciación número 074, firmado por el suscrito, tiene fecha de 3 de mayo del 2016. La notificación se realiza el día 23 de mayo. Considera este despacho que fue un tiempo demasiado prudencial, diría yo, para la notificación. Considera este despacho entonces que se debe dar, señor secretario, por favor, tome anotación sobre las notificaciones que deben realizarse con la debida anticipación, teniendo en cuenta la suscripción de los autos que lo ordenan. Repito nuevamente, auto de sustanciación 074 con fecha 3 de mayo del 2016 fue notificado solamente para el día 23 de mayo del 2016. Teniendo en cuenta esto, escuchando los argumentos de la defensa y escuchando los argumentos de la señora fiscal, teniendo en cuenta el expediente que en estos momentos se encuentra analizando por el suscrito, se procede entonces a fijar una nueva fecha para la mencionada audiencia y se le solicita al señor secretario que sea lo más pronto posible. Inmediatamente, por favor, me puede dar una fecha para fijar la audiencia de juicio oral, teniendo en cuenta lo dicho por la señora fiscal, teniendo en cuenta lo dicho por la defensa. De igual forma, nuevamente repito, que este auto sea notificado cuanto antes dentro de un tiempo totalmente razonable. De igual forma, ante todos los aquí presentes, este despacho solicita todas las disculpas precisamente por esta notificación. Señor secretario. Su señoría. Dígame. Escúcheme, debo entender que la providencia, su resolución queda notificada en estrado, ¿no? Sí, señor, estamos verificando primero la fecha de la audiencia. Pero, doctor, yo quisiera, antes de anotar la fecha, interponerle un recurso de reposición a la decisión que acaba de usted interponer. Tiene usted todo el derecho.
Su señoría, no hay causal de suspensión del proceso cuando la Fiscalía tiene aquí presente un testigo que nos indica eso, su señoría, que podemos dar inicio a la audiencia con el testigo presente, evacuar el testigo presente de la Fiscalía y luego, iniciado el proceso con el testigo que se va a escuchar, se puede suspender la diligencia para tener atento a los otros que estén posterior. Aquí hay un testigo que es el doctor Argemiro Martínez García, el médico legista, que la Fiscalía lo pide. El orden de los factores no altera el producto para que nosotros, en aras de probar lo que interesa, no le demos inicio a la audiencia teniendo un testigo presente. ¿Es eso cierto, señora fiscal? Su señoría, precisamente la Fiscalía ha tenido varios testigos en los diferentes juicios y no se ha realizado porque se dice que por la inmediatez no se toman los testimonios de los testigos que ha tenido la Fiscalía en esos momentos que debían verse recibidos, pero en atención a la inmediatez no se recibieron. Entonces, precisamente por eso la Fiscalía no ha presentado el único testigo que tiene hoy, porque se ha dicho siempre que por el principio de inmediatez no se debe recibir el testimonio de estas personas. Entonces no entiende por qué hoy que sí tiene uno van a decir que se reciba. Su señoría, escúcheme, el principio de inmediatez es ese, en el sentido de darle celeridad a la actuación, no como lo entiende la fiscal. Si tenemos un testigo aquí que es quizás el testigo técnico, científico de la Fiscalía, aprovechemos la situación, su señoría, y ganamos el tiempo. Aquí está el señor director de Medicina Legal, que es la prueba fundamental que tiene la Fiscalía para sostener su teoría del caso. Esa es la inmediatez, aprovechar la circunstancia y la presencia del testigo, evacuarlo y dejarlo en registro. Así, en ocasión posterior, se reciban los otros. Es que no va a alterar el producto, vamos a ganar tiempo, vamos a hacer pronta y eficaz la justicia. Este señor tiene sus miles de ocupaciones al frente de su oficina y hacerlo venir con esta, que es la tercera vez, no se justifica, su señoría. Yo creo que el señor Argemiro también necesita respeto como lo necesito yo, que yo vengo de Bogotá, vengo y volé por Valledupar para estar hoy aquí y así van 9 veces y no podemos fallar porque ahora el testigo no se necesita la Fiscalía de la inmediatez. La inmediatez es recibir la prueba que está y con eso ganamos tiempo y con eso avanzamos. No hacerlo es detener la administración de justicia, su señoría. Me excusa la señora fiscal, pero es que la inmediatez es esa, no a lo contrario. Me repite, por favor, entonces, señora fiscal, el nombre del testigo que se encuentra en audiencia en estos momentos. Doctor, escúcheme, el testigo se llama Argemiro Martínez García. Disculpe, doctor. Doctor Argemiro Martínez García, coordinador Unidad Básica de Medicina Legal de Magangué. Doctora, ¿puede usted corroborar el nombre del testigo, si es tan amable? ¿Me permite un segundo, por favor? Sí, al menos. Verificando que tenga.
Su señoría, en este momento pues la Fiscalía procede a dar el nombre del testigo, que es el doctor Argemiro Martínez García, médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias. Habida correspondencia entonces, con la presencia del testigo de la Fiscalía, se le concede entonces la reposición a la defensa y se instala la presente audiencia de juicio oral. Se llama entonces al señor Argemiro Martínez García, coordinador de Unidad Básica de Medicina Legal de Magangué, para que rinda su testimonio. De igual forma se le hace saber a todos los presentes en la sala, si se encuentran testigos que van a declarar, deben ausentarse del recinto. Muy buenos días, doctor. Por favor, identifíquese con nombre completo, número de cédula, dirección y ocupación. Buenos días. Mi nombre es Argemiro Antonio Martínez García, identificado con cédula de ciudadanía número 9.137.571, expedida en Magangué, Bolívar. 53 años de edad, casado, profesión médico general de la Universidad de Cartagena y médico forense especializado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, Bogotá. Actualmente trabajo con este instituto y soy el coordinador de la Unidad Básica de Medicina Legal de Magangué, Bolívar. Gracias, doctor. Doctor Martínez, usted fue citado a esta audiencia por parte de la Fiscalía con el fin de rendir testimonio dentro del proceso referenciado en el cual se encuentra imputado el señor Kadir Nieto España. Es deber de este despacho tomarle juramento y recordarle que de faltar a la verdad al momento de contestar el presente interrogatorio estaría incurriendo usted en un delito denominado falso testimonio, el cual expresa el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. De igual forma, se le advierte sobre el derecho que le asiste consagrado en el artículo 385 de la Constitución Política de Colombia, el cual expresa: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. ¿Está entonces usted consciente sobre los hechos y derechos que se les están poniendo de presente y es su manifestación libre y espontánea a declarar en este juicio, doctor? Sí, señor. ¿Jura entonces usted decir la verdad y nada más que la verdad sobre los hechos sobre los cuales se le preguntará en desarrollo de la presente audiencia? Sí, juro. Tiene la palabra la señora fiscal. Su señoría, en cuanto a la pregunta, esta Fiscalía le dice al doctor Argemiro Martínez García qué tiempo lleva en la institución de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aproximadamente 23 años. ¿Ha realizado usted exámenes de necropsia? Sí, sí. ¿Con qué frecuencia lo hace? Una frecuencia aproximadamente de unos 5 casos al mes. Su señoría, en estos momentos pues la Fiscalía le solicita, de conformidad con el artículo 392, para poner de presente a doctor Argemiro Martínez García, oficio número 59/2013 UBMG DSBL, suscrito por él, no sin antes pues darle traslado a usted y al señor defensor con el fin de... Proceda, por favor. Su señoría, excúseme,
vamos a corregir el procedimiento. Escúcheme, a quien hay que correrle traslado es al testigo para efectos de lo que la fiscal está Claro que preguntando, sí. porque yo tengo ya el traslado de este documento. Entonces permítame y yo se lo hago Pues llegar. hágaselo llegar al señor Gracias. testigo y que corrobore el contenido del mismo. Sí, este documento sí lo conozco y es mi firma. O sea, ¿qué es? ¿Una necropsia? ¿Es un oficio? ¿Es un informe? ¿Qué? Bueno, este es un documento que, en mi opinión, representa como que una respuesta aclaratoria sobre unos asuntos acá de terminología basados en revisión de historia clínica en un caso de, al parecer, una víctima mortal que hubo, pero que yo como perito no la conozco. No es un caso que, digamos, atendí yo como perito, sino que me están preguntando como que alguna duda, alguna terminología que los investigadores, en este caso SIJIN, como que no entendían y hay como que alguna controversia al respecto, según mi entender, y di mi opinión desde el punto de vista médico legal. Hasta ahí. ¿Qué contiene ese documento en sí? ¿Puede leerlo? Bien, si me permiten, yo puedo leer esta respuesta. Magangué, marzo 12 de 2013. Este es un oficio número 59-2013 de la Unidad Básica de Medicina Legal con sede en Magangué, Bolívar. Señores Sijín Monpós Bolívar, respuesta al oficio número 0412 Sijín UDI 2925. Aquí estoy yo respondiendo un oficio que me hicieron llegar los funcionarios de la Sijín con sede en Monpós. Cordial saludo, esta es mi respuesta. En respuesta a la solicitud de la referencia, les informo que una vez revisado el informe pericial número 2013C, raya 020202-1093, realizado el señor Luis Alberto Barraza Aria. Un momentico. En este caso es importante recordar que esa terminología es usada por los médicos tratantes. Aquí el perito lo que está es transcribiendo la historia clínica. Ahora, en aras de aclarar la terminología, la palabra encefalopatía hace referencia a las lesiones en el cerebro del paciente, en este caso debido a la hipoxia o falta de oxígeno al cerebro, debido a la pérdida masiva de sangre, como lo dice la historia al referirse a síndrome anémico severo o injuria renal. Vale aclarar que en ninguna parte el dictamen habla de lesiones contundentes en cabeza, lo cual descarta lesiones por golpes en la cabeza. Por otro lado, la alteración aguda del estado de conciencia indica lesiones serias en el cerebro y en este caso, según los datos de historia clínica, ponen en peligro la vida del paciente o víctima. Aprovecho para
informar, sí, leyendo aquí este número de 2013C de este dictamen 0202, así que según la nomenclatura corresponde a una valoración de persona viva. Entonces, si me permiten, para recordar, porque ya esto han pasado, ¿qué?, 2, 3 años, para ver si de pronto esta valoración es de allá de la unidad básica, de una persona viva. Sí, entonces, sí, la verdad es que me llamó la atención, sé que es una valoración en clínica porque tiene la letra C, que sabemos que el Instituto Nacional de Medicina Legal rotula estas valoraciones en vivos, en personas con lesiones no fatales con la letra C, que quiere decir clínica, 02, 10, 90, bueno, entonces yo tenía como que esa inquietud, ¿será que yo lo revisé antes de morir esta persona? Bueno, acá entonces parece que la valoración corresponde como que a una valoración de clínica de Cartagena, de la seccional Bolívar del Instituto Nacional de Medicina Legal con sede en Cartagena. Sí, esta es la respuesta de estas preguntas que hicieron en esa época los señores de la SIGIN. ¿Ese informe sí está suscrito por usted? Esta respuesta sí está firmada por mí, donde yo hice esa aclaración, haciendo mención a un informe pericial 2013C, sí, que fue realizado en otro punto de atención, ¿sí? Porque creo que hasta donde yo la memoria no me falla, no conozco que haya atendido, digamos, el caso de la víctima fatal que nos ocupa aquí. Quiere decir que usted no atendió a esa persona después de muerta, sino estando en vida. Fue que rindió ese informe. No, doctora, por eso les estoy pidiendo, porque yo soy una persona que tengo múltiples ocupaciones y tenía la duda del 2013C, no sé si porque hace ya 3 años, por eso este informe pericial es de una valoración clínica de una persona con lesiones que estaba viva. Pero según la nomenclatura que manejamos nosotros, la unidad básica creo que maneja otro tipo de nomenclatura. Tenía una duda, dije, de pronto sea algún dictamen, porque yo he realizado casi 30.000 informes periciales en 23 años, y como ser humano de pronto, sí, una vez se le puede escapar que un informe pericial, pero me parece que este informe no lo hice yo. Entonces, repito, este informe pericial que se menciona aquí no es de la unidad básica, al parecer, y estoy aquí dando solamente una respuesta de una opinión sí que me están pidiendo los funcionarios judiciales. Usted solo se limitó a hacer la aclaración en cuanto a lo que solicitó la Policía Judicial. Así es, así es. Pues su señoría, esta delegada no tiene más preguntas y solicita que se tenga como prueba dicho oficio suscrito por el doctor Argemiro García. Por favor, entonces, por secretaría, se allegue el documento al expediente. Dígame, Disculpe, doctora. no sin antes darle traslado al señor defensor y a usted, su señoría. Tiene la palabra la defensa. ¿Va a realizar alguna pregunta al doctor, al testigo de la Fiscalía? Sí, señor. Y además recuerdo, para que quede en audio, que es un testigo en común. Ok. Y quede registrado entonces. Su señoría, también quiero, antes de entrar a hacer el interrogatorio en el ejercicio del contradictorio, y que quede en registro que el doctor Argemiro
Martínez García hoy es un testigo de acreditación. Y lo vamos a ver en el transcurso del interrogatorio y el porqué de la importancia de este funcionario y servidor de la administración en este proceso. Doctor Aremiro, ya el auditorio lo escuchó de su viva voz, la señora fiscal le colocó a usted de presente su concepto y el cual usted explicó las incidencias y las intimidades del mismo. Pero hay un hecho que es relevante y es importante. Aquí no va a haber entre usted y yo un sujeto dominante y uno dominado, uno que pregunta y el otro que responde, no. El sistema acusatorio es una conversación entre usted y yo, sin ningún formulismo de que yo lo someta a usted a caucionarlo con una pregunta, no, es una conversación. Entonces, dentro de este desarrollo de esa conversación, usted acaba de decirle a la fiscal, sí, esa es mi firma, este documento lo di yo, los funcionarios del CTI, de la SIJIN, auxiliares de su despacho, me enviaron eso. Pero yo quiero, en aras de hacer exquisito y amena la conversa, preguntarle algo. Para usted emitir ese concepto, debió leer la epicrisis, la historia clínica y la autopsia final, para poder llegar a la conclusión que usted muy amablemente, muy gentilmente ha dado la respuesta. Entonces, yo le pregunto, usted para emitir ese concepto tuvo que leer esos documentos que le mandaron. Yo no recuerdo ahora, no sé si me permite nuevamente claro, el documento para... Allá vamos, doctor, allá vamos, de eso se trata. Así es para... Usted está hablando acá de los términos que se utilizan en la epicrisis, en la historia clínica, y llega a una conclusión cuando habla de la hipoxia cerebral, que ese es un concepto que se maneja a nivel de autopsia final. ¿Qué significa eso? Que cuando usted emitió el concepto, para poder hablar de la hipoxia cerebral y la falta de oxígeno al cerebro, era porque ya había una autopsia, la autopsia final, que es la que habla de eso. Entonces yo le voy a, con la anuencia del señor juez, le voy a mostrar los documentos, la epicrisis inicial, la historia clínica y la autopsia final, para que usted me diga, esos documentos los analicé y fue con los cuales emití este concepto. Su señoría, un permiso para acercarme al testigo. ¿Cómo no, doctor? Pero por favor, no induzca la respuesta de su testigo para que usted me diga y me responda si sí o si no. No, doctor, si sí o no, no puedo, es una conversación. Él tiene que decirme... Bueno, trasládele sí los no. documentos, perfecto. Tiene que decirme él, sí o no, sí lo leí o no lo leí. Sí, señor. Sí. ¿Me permite el oficio que me hizo la SIJIN? Para ver si ellos adjuntaron... Aquí está su oficio. Pero el de la SIJIN, el de que yo respondí a este. Ah, bueno. Es para ver, recordar si ellos me... Vamos a buscarlo, debe estar aquí en la carpeta, pero, doctor, Sí, los aquí. documentos a que yo me refiero son estos. Sí. Aquí está el informe médico del legista, está El informe pericial de necropsia. bueno, esto. Aquí está esto. Está el concepto final, que es el de la Fundación CEP, que usted se refirió. Sí. Aquí está. Aquí está la final. Las conclusiones. Esto se lo debieron mandar a usted con un oficio. Sí. No sé si lo tengo, no sé si la señora fiscal nos colabora con el oficio. El oficio que emitió el SIJIN a Medicina Legal Manangué, Claro. es para recordar algo, porque es que Aquí está. eso es así, yo de todas formas quiero como que documentarme, porque ya vengo de otra audiencia de Cartagena y uno es... Doctor, le recuerdo que sí se lo enviaron. Está en la carpeta de la señora Sí, fiscal. claro, está. claro.
si de pronto, es que aquí hay un error, de pronto es de 2013. Sí, aquí está el 2013, sí, pero entonces, o sea, como usted me hizo una pregunta, ya estoy, yo hago referencia al 2003C, es el informe pericial de clínica que fue hecho, al parecer estaba la persona viva todavía, es lo que yo estaba, porque como estamos frente a un caso de un muerto ya, y yo veo que acá aparece un 2013 de clínica, Luis Alberto Barraza Arias, sí, que fue examinado, pidió la SIGIN el 22 de febrero de 2013. ¿Y el informe de necropsia? También está. Sí, Información. Bueno, ahora sí. A ver si estoy ya. Ahora sí me ubiqué. Su señoría, continúo con la conversación con el testigo. Sí. Siga. Doctor, entonces, lo escrito es el producto de la lectura de los documentos. Sí, señor. Aclaro. Producto de la revisión del informe pericial de cuando estaba vivo. Sí, porque eso
ahí se evidencia que mi respuesta está circunscrita a una revisión de un informe pericial que hace mención, dicho informe pericial, a una historia clínica, cuando esa persona estaba todavía viva, que estaba sometida a procedimientos quirúrgicos, etcétera. Okay. Correcto. Pero entonces, entiendo que estamos hablando en el primer orden de la epicrisis y de la historia clínica. Sí, pero luego usted también revisó la autopsia final, que está acá y acaba usted de verla. Sí, ahora sí claro que sí. Ah, bueno. La correcto. Es correcto. Entonces, usted habla aquí en el contenido de su oficio que revisadas los documentos que usted acaba de ver, le reitero, la epicrisis, la historia clínica y la autopsia final, y dice que no hay golpe a nivel cerebral. Estamos conversando. Correcto. Bien. De eso se trata. Bueno, precisamente yo hablo en esos términos porque me estaba basando meramente en una revisión del informe pericial, que si ustedes lo leen y le ponen la lupa, ahí no se habla de lesiones contusas, contundentes, sino que ahí solamente el médico hace una breve resumen de una historia clínica de un paciente que está hospitalizado y que se hace énfasis en lesiones por arma cortopunzante y de procedimientos, etcétera, hasta ahí. Y se está hablando también de unos procesos fisiopatológicos que se generan en una persona viva, que la hieren con un arma blanca, sangra y que pierde mucha sangre, que eso afecta el funcionamiento del cerebro, pero que la reaniman, etcétera, etcétera. ¿Usted revisó? Sí, los tres documentos. El informe pericial. Correcto. Pero no encontró usted en esos documentos oficiales golpes a nivel de cerebro. No, señor, es que precisamente, le repito, yo di la respuesta a la SIJIN con base a lo que ellos me estaban preguntando, que era sobre el informe pericial, ese de que él estaba vivo todavía, el informe cuando estaba allá en la clínica, en Cartagena, creo. Sí. Ahí, no me facilitaron, digamos, otro documento, por lo menos lógico, que protocolo de necropsia es porque estaba todavía vivo y el protocolo de necropsia surge cuando se le hace la necropsia. Pero que yo recuerde haber revisado historia clínica, que es informe pericial, o sea, y el informe pericial como que transcribieron aspectos puntuales de una historia clínica. No, pero ¿qué afirmo? Perdón. ¿Qué afirma? Escúcheme, su señoría. Sí. ¿Qué afirma? Lo que le voy a leer. Sí. Vale aclarar que en ninguna parte del dictamen habla de lesiones contundentes en cabeza, lo cual descarta lesiones de golpes en la cabeza. Esa afirmación la hace usted en su ejercicio allá en su despacho, cuando más detenidamente y a pesar del tiempo transcurrido, usted leyó estos mismos documentos. Y sin embargo, esta es la conclusión a la que usted arriba para aclararle a los señores de la SIJIN, que entiendo son neófitos en el manejo y en el léxico médico. Esto es, a pesar de ser muy didáctico, es muy profundo y es muy demarcado al derrotero de la verdad de lo que se persigue. Bueno, yo quiero decirle esto, le repito, doctor, la respuesta mía es muy clara, que estoy dándole respuesta a la SIJIN, a un oficio, y que estoy revisando un informe pericial, que ahí está, es bastante resumido.
y ahí en ese informe no hablan de lesiones contundentes en ninguna parte del cuerpo, hablan solamente de lo que refiere un familiar, de que fue herido, que lo operaron, que sangró y que lo reanimaron porque hizo, hasta ahí. Yo no revisé informe de protocolo de necropsia, lógicamente, ni tampoco historias clínicas, o sea, el informe pericial, no sé si. Es que son informes periciales. Lo que pasa es que uno, doctor, dentro de este argot, uno habla de la epicrisis, que es el primer examen, y la historia clínica ya es el segundo, y la autopsia cuando fallece. Pero lo que usted está diciendo es correcto. Actúan como peritos, pero como lo actuó usted. Sí, claro. Lo que sí quería, por eso yo estaba insistiendo en que me facilitaran, si era posible, el oficio petitorio en esa época de la SIGIN, al que yo respondí para ver qué me adjuntaron ellos. Claro. Para aclarar, porque hice la revisión que no recuerdo. Yo recuerdo haber revisado el informe pericial, ese de clínica, no recuerdo haber revisado historia clínica como tal. Vamos a ver. ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, mi doctor, usted hace aclaración a unos términos científicos que a la postre son fundamentales. Usted habla de la hipoxia. Sí, señor. Entendemos en lo poquito que yo sé de medicina que la hipoxia es la falta de oxígeno a nivel de cerebro. Que cuando eso ocurre se genera en la corteza cerebral un trauma craneano encefálico severo, que es cuando se produce la muerte, o leve, que es cuando el paciente queda con medio cuerpo muerto, con un ojo torcido, con el brazo torcido, entiendo yo. Si estoy equivocado, usted me dice, estás equivocado, eso no es cierto. Usted habla de la hipoxia, de la falta de oxígeno a nivel de cerebro. Esa hipoxia, quiero que usted ilustre al despacho si esa hipoxia se produce por golpes contundentes o es producto de la falta de oxígeno al cerebro por infección renal o cualquier otra crisis que genere el cuerpo con ocasión a la herida que se viene tratando. Usted lo aclara, aquí lo dice, la hipoxia es esto, esto y esto, y no se produce por el golpe. Entonces yo quiero que usted me explique el alcance de esos conceptos y si aquí usted lo vio, si no lo vio, como lo escribió. Sí, siguiendo con la conversación, usted tiene, en parte está dando unas explicaciones técnico-científicas que son ciertas, pero otras no son correctas, digamos, las definiciones. El término de hipoxia uno lo maneja acá como médico, es por la falta de oxígeno del cerebro, que se puede producir en circunstancias especiales, por ejemplo, en las hemorragias importantes, pérdidas de sangre, como sucedió en este caso que pude revisar debido a la herida, a una herida por arma cortopunzante en un órgano que sangró. Bueno, ahí aclarándole lo que usted está hablando de las consecuencias de una hipoxia, sí, hay dos tipos de consecuencias en una hipoxia. Cuando hay pérdida de sangre, se produce una hipoxia, quiere decir que el cerebro comienza a fallar por falta de oxígeno. El oxígeno viene en la hemoglobina y la hemoglobina viene en la sangre. Entonces pueden haber dos tipos de desenlace, uno fatal y otro no fatal, como lo dijo él. El fatal, la persona se muere porque ya sangró al punto de que se generó una lesión irreversible en la neurona, y los centros del cerebro, cuando ya se llega a ese punto, cesan la actividad a nivel de centro respiratorio, el centro vital, etc. Y a otro desenlace puede ser una lesión no fatal, es lo que llamamos las secuelas, que esa persona puede quedar con una apoplejía, con medio cuerpo muerto, con alteración del intelecto, deterioro de las funciones mentales, cerebrales, etc. Entonces, en este caso, si ustedes me permiten, ya yo leí, hablando acá, siguiendo con la conversación, si es este caso de esta víctima, hay lesiones
según el informe de necropsia, lesiones, digamos, de dos tipos, de lesiones por arma cortopunzante y lesiones de tipo contundente. Y si tenemos en cuenta, vamos a seguir conversando, doctor, en cuenta el informe, la conclusión del aperito que hizo la necropsia, no sé si seguimos hablando. Sí, no, estamos en lo correcto. Además del regaño que me pega, me da la razón. Espérese, vamos a terminar. ¿Por qué me da la razón? Porque precisamente me estás diciendo que puede ser una irreversible y una leve, pero es por falta de oxígeno, ¿correcto? Que se ocasiona por una herida de arma cortopunzante distinto al trauma craneano, bueno, al golpe. Vamos a seguir en conversatorio, en el diálogo. Después de leer este informe pericial de necropsia, ahí se destacan, en este caso, lesiones por arma blanca y contundentes, pero al momento de esta perito concluir la causa de muerte, le hace énfasis en que murió por una falla multisistémica. Sí, gracias. Ella involucra como causa de muerte a ambos elementos, tanto el cortopunzante que generó la injuria en el órgano que sangró, y también le da importancia digamos, a las lesiones contundentes, porque las dice ahí en la conclusión, pero sí hace énfasis en que murió por una hipoxia, falta de oxígeno debido a una hemorragia secundaria a una lesión de un órgano por arma cortopunzante. Continuando. Sí. O sea, la respuesta suya me indica de que, a pesar de la conclusión a que llega la médica, en el contenido de la autopsia no aparece reseñado el golpe contundente, como tampoco está a nivel de epicrisis y a nivel de historia. Un momento, ahí sí lo voy a aclarar. Yo tuve la oportunidad, ahora que revisé abuelo de pájaro, protocolo, el informe pericial de necropsia, y ahí destacan una serie de lesiones contundentes en el cuerpo del muerto. Sí, que de pronto, esos casos los he tenido yo también, donde existen, digamos, múltiples lesiones, pero uno como perito se esforza, sí, por dar una conclusión precisa de qué fue lo que mató a la persona, aunque hay veces que hay lo que se llama el concurso de lesiones que generan el deceso de la persona. En este caso es importante anotar que hubo una combinación de lesiones, o sea, de arma blanca y de elemento contundente, pero que la perito ahí le da más importancia es a la hemorragia, o sea, que generó la pérdida de sangre y que generó el daño a nivel sistémico, porque las células del organismo, los millones de células que tenemos nosotros, dependen es del oxígeno, y cuando yo tengo 5 o 4 litros de sangre, y si pierdo 3, ya no hay nada que hacer conmigo. Sí, se pierde tanto oxígeno que las células se mueren unas y no vuelven a vivir. Sí. Entonces ahí es importante, pero sí quiero aclarar de que sí hay lesiones contundentes en ese muerto, porque ahí lo dice el perito que hizo él. Pero obvio, se habla de eso, pero no a nivel de cerebro. Así es, doctor, así es. No a nivel de cerebro. De cabeza, no. O sea, perdón, no sé si me permiten, para seguir, que yo vea el informe pericial del perito y yo le puedo dar con precisión y con más crédito la respuesta que usted quiere saber. No, ya la respuesta, escúcheme, doctor, la respuesta que yo quería usted me la dio. Sí. Me dijo... Pero me está preguntando que si no había lesiones en la cabeza. No, usted me dijo que no. Pero me permite leer. No, léalo, revíselo, que el perito no le va a decir eso porque no está. Sí, no, pero lo que ella escribió. Sí, pero no está. Aquí en la perito habla de principales hallazgos de necropsia. En el examen externo encontró, signos de intervención médica, porque lo operaron,
lo atendieron antes de herida quirúrgica a nivel supraumbilical, sí, lo rajaron en el abdomen, le hicieron la herida quirúrgica, ventana pericardial, herida quirúrgica tal, herida en región temporal izquierda no suturada, herida en región temporal izquierda, ¿qué es el temporal? Donde lo hiere. Temporal, edema, edema palpebral bilateral. El edema palpebral, este es una hinchazón del párpado, palpebral bilateral. Y edema escrotal es acá sí. Edema moderado en dorso de ambos pies, sí. Herida quirúrgica a nivel de... Vamos a ver qué es lo que el perito... La verdad es que uno se siente incómodo cuando uno como perito habla en la audiencia de lo que uno hace, pero esto no lo hice yo, lo hizo otro. Entonces sería muy prudente y recomendable que sea la misma perito que hizo la necropsia quien debe estar en 100% autorizada y tiene todo el crédito porque ella vio Bueno, aquí hablan, sí, le dan razón a usted, doctor Atencio, donde el perito dice que en cuero cabelludo no hay evidencia de lesión traumática. Macroscópicamente no se aprecian masas, deformidades ni malformaciones previas. Sí, eso es. Doctor, bueno, le agradezco la aclaración que es enriquecedora, que es lo importante. Sí, así es, doctor. Sigamos entonces tratando otro tema científico que usted lo toca, perdóneme la redundancia. Usted habla de la falla sistémica. No solamente usted. En la epicrisis ya no se puede hablar ni en la historia clínica de la falla sistémica. Ese es un término científico que se usa, si estoy mal, usted me corrige, en la autopsia, que es el resultado final al examen que se le hace al obitado o al muerto. ¿Estoy equivocado o es lo correcto? Bueno, yo quería, no está equivocado del todo, pero sí procede que yo le aclare acá al señor juez y a todos. Esa partecita que acá en medicina a veces genera controversia en los médicos clínicos y en los médicos patólogos o forenses. Cuando se habla de falla multisistémica, muchos médicos hablan de este término cuando una persona muere a consecuencia de una sepsis, una sepsis que es una infección sistémica de todo, esa persona que ustedes oyen, de todo el organismo que se infectó y la hospitalizaron y los antibióticos no pudieron con la infección y la bacteria abarca todo el sistema, se va a la sangre, la sepsis viene de eso, infección en la sangre, bueno. Y también otros peritos, otros médicos también hablan de la falla multisistémica, cuando se produce una hemorragia tan exagerada que lógicamente falla todo el sistema porque la célula trabaja con oxígeno. Correcto. Listo. Entonces, volvamos al tercer plano. Ya hablamos de la hipoxia, usted lo explicó, habló de la falla multisistémica. Multisistémica, que es quizás el factor complicado para los que no somos abogados, pero en el ejercicio de tratar de aprender y de ejercer mejor la profesión tenemos que hacerlo, el esfuerzo para entender. Así es. Entonces hay otra cosa, doctor Aremiro, que usted también en su oficio, luego de analizar los documentos, habla de la alteración aguda del estado de conciencia, de una alteración aguda del estado de conciencia que genera lesiones serias a nivel de cerebro. Explíqueme bien para ver cómo. Usted nos habla, usted en su escrito, como le dije, es muy profundo. Sí. Y esto, excúseme, esto no es para que lo entienda un oficial de la policía. Yo me imagino que cuando leyeron eso, quedaron viendo un chispero. Porque a mí, que tengo 20 años de haber sido funcionario judicial y tantos años de litigio,
me tocó volver a sentarme y a estudiar medicina legal, porque esto no es para entenderlo así por así, venir aquí a tener una conversación como para que usted me diga, no señor, usted está equivocado, eso no es así, esto es así, así. Y fíjese que el esfuerzo que he hecho me ha permitido hacer luces al despacho, que es lo que nos interesa en la consecución de la verdad. Entonces usted, como le dije, nos explicó la hipoxia cerebral, la falla multisistémica, y nos habla de la alteración aguda del estado de conciencia. Entonces, es algo como la tercera consecuencia de la falla sistémica o la falla multisistémica. Bueno, siguiendo con la conversación, ahí estoy yo más que todo como que basado, inspirado en una revisión de los documentos que me hicieron llegar, ya, porque el informe pericial ese inicial, que estaba viva la persona, lo examinó medicina legal, lo examinó Boris Pereira, creo que es un perito, él se basó también, fue en una... En escrito de una epicrisis, y él transcribió muchas cosas que están ahí entre comillas. Entonces, ahí es donde yo estoy navegando, en esa terminología, porque yo tengo mucha conciencia ya con la experiencia que tengo, que sí ignoro muchas cosas, no soy perfecto, pero sí cada día aprendo de la gente, de todo el mundo. Hay que tratar de acertar. Y cada día me trato de perfeccionarme para mejorar el proceso de, digamos, de aporte a la verdad y a todo este oficio que tenemos. Pero sí trato como de responderle a lo que me están ellos preguntando, los señores de la SIGIN, porque ellos como que los sorprendió fue la terminología, y yo trato de, pero sí tengo muy claro, y les expliqué a ellos y ahora a ustedes, de que sí se hace mucho énfasis ahí en que esa persona pierde tanta sangre. Es más, creo que también en el curso de la hospitalización, porque creo que no murió enseguida, lo operaron, se complicó, incluso tuvo complicaciones de una neumonía pulmonar, y todo eso conllevó a la falla multiorgánica o multisistémica, y es por eso que ese perito, que yo también hubiera hecho lo mismo, se enfrentó, que hizo la necropsia, se enfrentó a un caso en donde no podía desconocer la coexistencia de elementos causales, de elementos injuriantes como el arma blanca, la hemorragia, los golpes, las complicaciones que surgieron a raíz de la herida. Exacto, se complicó con la, digamos, con la neumonía. Esta neumonía le produjo una sepsis, una infección interna, que también coadyuvó a que hubiera una falla multiorgánica, y eso de paso, por un lado la sepsis, la infección sistémica, la que estaba acá, y por el otro lado la falta de la hipoxia, por la falta de oxígeno, por la hemorragia, que conllevaron a la encefalopatía, o sea, que el cerebro comenzara a fallar al punto en que perdió el conocimiento. Tuvo ese médico que atendió, se le dio por usar esa palabra encefalopatía, que me parece que es como demasiada esta palabra, se la usan los internistas como para allá, cuando una persona le da para adornarse. Sí, eso, y suena bonita y suena como de mucha sabiduría. Encefalopatía quiere decir patología en el cerebro, pero que eso es muy grueso. Eso puede ser una persona que tenga una hipoxia, que se le suba el azúcar, haga un diabético, puede hacer una encefalopatía diabética, se suba a 900 miligramos por ciento el azúcar y afecta al cerebro, y eso se llama encefalopatía también, que comienza el paciente a hablar incoherencia, se marea, no veo, y pierde la conciencia, y lo reaniman, le bajan el azúcar y otra vez se normaliza. Una persona que le da una apoplejía, de pronto tengo yo la presión alta y se me rompe un vasito acá y un poquito de sangre, ahí también eso se llama una encefalopatía, que de pronto no me muero, pero me recupera y quedo hablando con la boca torcida y se me olvidan las cosas. Eso es encefalopatía. Pero ahí está encefalopatía, que ya es fatal, porque hubo sepsis, infección que nació de aquí y la otra, daño cerebral, encefalopatía, porque
se perdió tanta sangre que por la anemia aguda, bueno, y todos esos episodios conllevaron a que esa doctora que hizo la necropsia concluyó de que había fallecido debido a una falla multiorgánica asociada, creo que a todo lo demás, lo que ella encontró. Parece que... Doctor, lo felicito. Gracias. Y he hecho un esfuerzo, quiero aprovechar ya para terminar con el permiso del señor juez y de todos ustedes aquí presentes, que es la primera vez que yo en 23 años, o sea, estoy actuando como un perito en común, porque siempre me llaman es para responder por lo que yo palpo, por lo que mis ojos ven. Claro. Pero en este caso, ustedes pónganse en el lugar mío, en donde de pronto estoy hablando, pero de algo que hizo otro, pero que la historia clínica es una prueba importante y toda la documentación que me... Doctor, es que por eso yo al iniciar la conversación con usted, con la anuencia del señor juez, le hablé de testigo de acreditación. Sí. ¿Por qué le estoy hablando de testigo de acreditación? Porque sencillamente usted se iba a referir a 3 documentos importantes de la Fiscalía y yo aprovecho para introducirlo al torrente del proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos parte del acervo probatorio insertado en la etapa de este interrogatorio, los 3 documentos bases. ¿Cuáles son? La epicrisis, la historia clínica y la autopsia. Aunado a eso, su concepto científico, porque es un concepto científico, que nace ¿de dónde? De lo que usted analizó de esos documentos. Y eso ha sido fundamental porque le ha dado una claridad meridiana, o como dirían los profesores de Derecho Probatorio, birmana. Gracias por la confianza y estaré atento en seguir colaborando en la Administración de Justicia. Y eso, doctor, se le agradece porque con el respeto de su señoría, este proceso no debió llegar a donde está. Eso es claro, lo que hay es que tener el conocimiento básico y elemental de lo que usted acaba de explicar. Yo le dije, yo tengo 20 años de ejercicio de judicatura y la experiencia no me permitía conocer esto a fondo y me tocó. Sí, por eso le dije, regáñeme o corríjame si estoy equivocado. Y creo que acerté. Y de eso se trata. No se trata de improvisar. Tratamos de construir la verdad. Y ha sido fundamental, doctor, su concepto, porque ha quedado claro. Y de todas maneras yo particularmente le agradezco su esfuerzo y haber dedicado un momento importante para la historia, porque esto ahora con la tecnología quedará usted mañana en YouTube dando su declaración en plena audiencia pública. Sí, y gracias, doctor. Y es importante, ya que ustedes tocaron el tema también de las notificaciones a funcionarios para... A mí me estaba preocupando también porque a mí me han citado varias veces y lo que usted dijo y la señora fiscal también, cuando hablaba conmigo, también me decía, ella estaba muy preocupada porque por lo menos el caso de Manangué tiene una sede, un solo médico, y eso genera un trauma. Allá hay gente esperando y Bogotá no ha podido nombrar otro perito que es necesario en Manangué porque queda la unidad sola, allá queda el asistente y él no hace nada porque el asistente hace lo que yo le diga. Entonces, yo me alegro antemano de que hayan aprovechado esta asistencia, esta venida aquí, porque ya me han citado como 3 o 4 veces e incluso habían aplazado. Y eso es importante que todos como funcionarios públicos persistamos en ese compromiso de que sí, yo hice el esfuerzo, pese a que yo vengo de una audiencia de Cartagena anoche, llegué a las 8 y estoy acá. Fiscal, todos ustedes se preocupan para que nosotros estemos acá, comparezcamos, y si nosotros tenemos un sentido de pertenencia y tenemos conciencia del compromiso institucional, debemos hacer lo que yo estoy haciendo, compareciendo acá. Bueno, muchas gracias, doctor. Okay, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Su señoría, yo quería rematar con una petición especial. Adelante, diga. Su señoría, yo voy a solicitarle al despacho respetuosamente
la aplicación del artículo 402 de la ley 906 cuando habla de la petición de absolución perentoria. ¿Por qué? La norma se refiere a unos aspectos básicos. Terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulte, ojo, ostensiblemente atípica los hechos en que se fundamentó la acusación. Yo le hablaba a usted al comienzo de que el doctor Aremiro, testigo en común, tenía la calidad de testigo de acreditación, que fueron, ¿por qué? Porque los documentos que estudió y analizó aquí fueron introducidos con su anuencia y su concepto científico. Y ha sido fundamental porque la exposición profunda y científica ha generado la claridad absoluta en el hecho de que el señor Luis Alberto Barraza Arias muere por circunstancias distintas a golpes a nivel de cráneo, que es el punto fundante de la resolución de acusación. La Fiscalía en nada, su señoría, cuando arma la teoría del caso en su resolución de acusación, se refiere a las fallas multisistémicas ni a la hipoxia cerebral ni al estado de alteración agudo en la conciencia, sino simplemente que arma la teoría con el supuesto de los golpes a nivel de cráneo. Y aquí ha sido fundamental la conversación con el doctor Aremiro. Incluso las preguntas de la señora fiscal fueron orientadas y llevadas al punto de construir la verdad histórica y material de unos hechos, que es lo que nos interesa. Esto ha generado, su señoría, una claridad en que permite que la acción que genera el ser humano para ocasionar el óbito a Luis Alberto Barraza Arias encaja en el tipo de homicidio como en efecto encajó, y por el cual la Fiscalía y el juzgado lo condenaron por la herida que se le ocasionó a nivel de tórax y que generó lo que aquí el doctor científica y sabiamente nos ha explicado. ¿Eso qué resulta? Que tumba el aspecto subsidiario de la acusación cuando se habla de golpes a nivel de cerebro, porque deja de lado factores importantes como son la hipoxia cerebral, que ya se explicó, que es la falta de oxígeno en el cerebro, producto de la infección o falla sistémica que afecta al organismo y genera un estallido de la corteza cerebral que puede ser total o en su defecto puede ser parcial, como lo explicó el doctor, que queda con secuelas como la boca torcida, el pie arrastrado, el ojo caído y el brazo también caído. Entonces, es fácil sacar del contexto de la acción del homicidio lo que se le está imputando a Kadir Nieto España como autor o coautor, mejor, como coautor del homicidio de Luis Alberto Barraza Arias. Científicamente ha quedado demostrado que la acción no generó, si la hubo, no generó las consecuencias que llevaron el óbito de Barraza Arias. Aquí lo explicó claramente el doctor, que se produjo por hechos clínicos distintos a un golpe contundente generado a nivel de cerebro. Y eso, ¿qué genera, su señoría, con el respeto?
una atipicidad totalmente absoluta. La acción generada como consecuencia del acaecer humano no encaja en el verbo rector matare, ni en el elemento normativo que desarrolla la conducta. Cada quien como ser humano responde por una acción. Y si la acción es criminosa, hay que hacer el ejercicio de la adecuación típico a través del verbo rector, que es el que domina la acción del ser humano. Y tiene que generar un daño para que sea típico, antijurídico y culpable. Pero no, aquí se ha demostrado que la acción de Kadir Nieto España no tiene cabida en el proceso de anclaje o de adecuación de la acción típica en el verbo rector, lo que nos permite invocar, su señoría, el artículo 442, por ser ostensiblemente, repito, atípicos los hechos en que se fundamenta la acusación. Le depreco, su señoría, el análisis, sobre todo lo expresado por el doctor Arémiro, y compaginarlo con la acusación, y terminamos en el predio de la atipicidad de hechos de la acción que se le imputa a Kadir Nieto España. Gracias. Entra este despacho a pronunciarse sobre la petición de la defensa. Primero que todo, y haciendo un recorderis sobre el desarrollo de la presente audiencia, tenemos que, y valga la redundancia, en desarrollo de la misma se dio la solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía. Posteriormente se pone de manifiesto un recurso de reposición por parte de la defensa, solicitando en su momento que la audiencia se le diera apertura debido a la presencia de un testigo de la Fiscalía y un testigo de la defensa, testigo conjunto. Anteriormente a esto se había dado la posibilidad de fijar una nueva fecha para la audiencia. La Fiscalía manifiesta en el desarrollo de la presente audiencia precisamente un término razonable para citar a los demás testigos. Teniendo todos estos elementos de juicio y acudiendo al artículo 442 sobre la petición de absolución perentoria, el cual también nos expresa que terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamenta la acusación y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes intervinientes. Queda muy claro que esto debe realizarse cuando termina la práctica de las pruebas. La práctica de las pruebas no ha terminado, por lo tanto, este despacho no ha lugar la petición de absolución perentoria presentada por la defensa y se procederá a suspender la presente audiencia de juicio oral, la cual deberá realizarse el día 28 de junio del 2016 a las 11 a.m., no sin antes señalar este despacho que si bien es cierto la notificación debe realizarse con un tiempo de anticipación razonable, no es menos cierto que la Fiscalía debe tener total diligencia y cuidado para que sus testigos asistan a la continuación de la citada audiencia. Queda en Secretaría entonces 28 de junio del 2016 a las 11 a.m. Muchas gracias.